soy Albert Domingo, el tesorero del Colegio de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Cataluña. Hoy es el día 20 y tenemos una webinar con Concha Carballo Casado, la mujer de las 3 Ts, Concha Carballo Casado, que es economista, es abogado, es asesora fiscal, especialista en reestructuraciones societarias, profesora de varios másters postuniversitarios en materia que precisamente hoy os va a exponer. Es autora de varias publicaciones, en especial sobre esta materia de reestructuración societaria en instituciones de derecho privado y, concretamente, hoy Concha nos va a hablar de las operaciones de reestructuración societaria y su fiscalidad. Y el próximo día 4 nos va a hablar de las operaciones de reestructuración societaria en relación con la empresa familiar, que es un tema quizás más candente, y con el tema de la fiscalidad también. Con lo cual, aquí tenemos a una especialista en esta materia y creo que tenemos que estar atentos y aprovecharnos de sus conocimientos. O sea que, Concha, cuando quieras, ahora sí te puedes lanzar. Bueno, pues yo conectamos, yo ya me he lanzado. Gracias, Alberto. Muy bien, gracias a ti. Todos. Y bueno, espero ser lo más didáctica posible, porque realmente es un tema complejo. Me soportaré con una PowerPoint, pero también con tratamiento verbal, porque lo que pretendo es explicaros con todo mi entusiasmo lo que este tema puede dar de sí dentro de los despachos profesionales. He preparado en el PowerPoint un pequeño índice muy sintético, pero creo que bastante didáctico. En primer lugar, me gustaría comentaros que cualquier transmisión que se realice, o sea, cualquier operación que se pueda realizar, es una transmisión de activos que está efectuado. A ver si puedo pasar la página. Pues no. Ahora. Vale. Son transmisiones de activos efectuados por personas físicas o jurídicas, pero teniendo en cuenta que el adquirente siempre es una persona jurídica. El transmitente, como veremos en las siguientes operaciones, puede ser una persona física, pero el que adquiere este tipo de operaciones son siempre personas jurídicas. ¿A qué impuestos afecta? Afecta en general a los impuestos directos, impuesto de sociedades, impuesto de renta de personas físicas, impuesto de renta de no residentes. Afecta en cuanto a imposición indirecta al IVA y al ITP y a JD, y en cuanto a la imposición local a las plusvalías municipales, impuesto de plusvalías municipales, impuesto de incremento de valor de los terrenos urbanos. Hay dos tipos de regímenes para tratar este tema. Está el régimen general, que es el que regula los artículos 33 a 37 en la Ley de las Personas Físicas, y para las personas jurídicas el artículo 17 en la Ley del Impuesto de Sociedades, que en definitiva lo que supone es tributar como cualquier transmisión. Es decir, aquí en el régimen general no se tienen en cuenta los artículos y las aplicaciones que tiene la normativa específica del régimen especial de reorganización estructural, sobre el cual nos vamos a especializar después de esta exposición, seguro. El régimen especial viene recogido expresamente en el título séptimo, capítulo séptimo. Los artículos son del 76 al 89 de la Ley del Impuesto de Sociedades, y estos preceptos también se aplican a las personas físicas siempre que éstas estén realizando una operación societaria que se tribute por este régimen especial. Este régimen especial es importante porque por el régimen general de tributación y por el régimen especial lo que hay es una neutralidad impositiva mediante un diferimiento tributario. No quiere decir que no tributen las operaciones, quiere decir que estas operaciones no tributan en ese momento, porque lo que hay es un diferimiento tributario para cuando el activo salga de la empresa adquirente.
Esto está básicamente restringido a un tema muy importante, que es el que las operaciones se realicen mediante un motivo económico válido que no sea únicamente el no tributar o el disminuir la tributación, como veremos a continuación. Aquí he hecho un pequeño comparativo de la tributación de los distintos impuestos en el régimen general y en el régimen especial. El impuesto de sociedades, en el régimen general, toda plusvalía que se genere por transmitir un activo tributa por diferencia entre el valor de mercado y el valor neto contable, aplicándole el tipo del impuesto de sociedades. En el régimen especial queda diferido, es decir, esta tributación se diferirá hasta que la sociedad adquirente lo transmita a un tercero. Cuanto a renta de personas físicas, en el régimen general se rige por las normas especiales de valoración, menos el valor de adquisición, y tributa al tipo de renta del ahorro. Está entre el 19 y el 26%. Si aplicamos el régimen especial, no existe en ese momento la tributación, sí que existe un diferimiento. Respecto al IVA, tanto el régimen general como el régimen especial, si lo que se transmite es una unidad económica, está no sujeto por la propia normativa del IVA, cuando se transmite una unidad económica. Operaciones societarias no hay en ningún caso, transmisiones patrimoniales tampoco, y actos jurídicos documentados tampoco, sujeto y exento. Y plusvalía municipal tributa en el régimen general y en el régimen especial hay el diferimiento, excepto en el artículo 87, que es cuando hay una aportación no dineraria de inmuebles. ¿Qué operaciones son las que se realizan con más normalidad dentro de las reestructuraciones? Básicamente son las fusiones, que implican una concentración, las escisiones, que implican una desconcentración, las aportaciones no dinerarias a sociedades, que implican un aumento de la actividad económica, y las operaciones de canje de valores, que lo que persiguen es conseguir el control. Estas son las 4 operaciones en las cuales nos vamos a ceñir en esta exposición. Vamos a ver las peculiaridades que hay en el régimen especial. Como os he dicho antes, existe la neutralidad fiscal. No hay tributación por las rentas que se generan en la transmisión de activos. Hay un diferimiento y por el diferimiento lo que se mantiene en los bienes y derechos que se transmiten es el valor de adquisición y la fecha de adquisición de la persona o entidad que transmite. Tributación a la sociedad adquirente. Y un aspecto muy importante es que este régimen especial es optativo para el contribuyente. Es decir, que el contribuyente puede decidir si quiere o no quiere tributar por esta operación y si quiere o puede tributar en cada una de las personas físicas o jurídicas que intervienen. Es aplicable tanto para el transmitente, ya sea persona física o jurídica, como para los socios de las personas jurídicas. Y la opción no es vinculante entre las partes. Es decir, si yo soy una persona física que voy a hacer una aportación no dineraria especial a una sociedad, pero me interesa tributar por la misma porque tengo minusvalías por compensar o porque en ese momento no tengo plusvalía o por la razón que sea, yo puedo optar por tributar y la sociedad que adquiere puede optar por no tributar. Es optativa para las personas que intervienen en las operaciones. No es vinculante para todas. Fiscalidad en la fusión. Bueno, respecto a la fusión, está contemplada en el artículo 3, en la ley 3/2009, que sabéis que es la de reestructuraciones, la ley mercantil actualmente en vigor. Está también en la ley de impuesto de sociedades, artículo 76.1. La normativa del impuesto de sociedades califica la fusión de una forma muy semejante a la ley mercantil. Se califica como fusión varias especialidades, tanto la fusión por absorción, la fusión impropia, la fusión inversa, la fusión gemelar, la fusión por creación de una nueva sociedad. Nosotros vamos a contemplar la fusión por absorción y la fusión por creación de una nueva sociedad para simplificar, porque el procedimiento es el mismo. El mercantil es diferente, pero la fiscalidad es la misma.
La fusión por absorción simplemente consiste en que una o varias entidades lo transmiten en bloque a otra entidad que ya existe, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, esto es muy importante, sin liquidación, sus patrimonios mediante atribución a sus socios, acciones, valores representativos del capital social de la entidad que adquiere, y si no queda compensado, se compensa en efectivo con un importe que como máximo es el 10% del valor nominal, o a falta del mismo, un valor equivalente y deducido de su contabilidad. Esto es muy importante. El porcentaje del 10% es básico y se considera tanto en las fusiones como en las extinciones como en cualquier operación en la que haya un canje. Es importante porque si se supera el importe del 10%, desde el punto de vista mercantil no es aceptable, pero es que desde el punto de vista fiscal se considera que ya es inaceptable, es decir, que pasamos directamente a tributar por el régimen general. Una especialidad de la fusión por absorción es la fusión impropia, que es cuando la adquirente es titular del 100% de la sociedad transmitente. Un pequeñito dibujo, que a mí me gustan mucho los gráficos, y tenemos, esa es la fusión por absorción. Tenemos socios del absorbente, la sociedad absorbente, los socios de la absorbida y la sociedad de la absorbida. ¿Qué ocurre? Cuando hay una fusión por absorción, aparece la sociedad absorbente, que es la suma del activo de la sociedad absorbente, que ya la tenía, más el activo de la sociedad que absorbe. El pasivo es el pasivo de la sociedad que absorbe más el pasivo de la sociedad que ya estaba. Y por diferencia se genera la ampliación de capital. La otra fusión que vamos a comentar es la fusión por constitución. En general es muy parecida a la anterior. Lo que ocurre es que en lugar de que una absorbe a la otra, lo que hay es una sociedad nueva o anterior que absorbe a las dos. Estamos hablando de dos entidades. Por tanto, se califica como dos o más entidades transmiten en bloque a otra nueva, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, muy importante, la totalidad de sus patrimonios sociales mediante la atribución a sus socios títulos representativos del capital social de la nueva entidad, que es la que absorbe, y que hay también una compensación en dinero que no supera del 10%, como hemos comentado con anterioridad. Repetimos, y es muy importante, si las compensaciones en metálico en todos estos tipos de operaciones exceden del 10%, la operación no tiene la consideración fiscal de fusión, excepto a efectos, de la Ley Especial de Fusiones, a efectos de la neutralidad impositiva, a efectos del diferimiento de la tributación. La Ley Mercantil también limita la compensación a el 10%. Aquí tenemos la fusión por creación de una nueva sociedad. Como antes, tenemos dos sociedades, una y dos, y los socios de una y los socios de dos. Se crea una sociedad nueva, y esta sociedad nueva lo que hace es absorbe el patrimonio del activo, el activo de la sociedad 1 y de la 2, el patrimonio del 1 y de los 2, y por diferencia una ampliación de capital. Entonces, en esta sociedad nueva participan los socios de la sociedad 1, los socios de la sociedad 2, mediante un canje de esta nueva sociedad que, como os decía antes, no puede estar compensado por encima del 10%. La tributación de la fusión en sociedades, cuando es el régimen general, es una tributación normal, es decir, tributa a la sociedad absorbida por las plusvalías latentes de los elementos que se transmiten, y la absorbente recibe el bien a valor de mercado, que ese es su valor de adquisición a todos los efectos. Sin embargo, cuando es el régimen especial, estamos hablando de un diferimiento y, por tanto, la sociedad absorbida no tributa por las plusvalías latentes de los elementos que transmite, y la sociedad absorbente recibe el bien al valor fiscal de adquisición de la sociedad transmitente. Como veis, es claramente un diferimiento de la plusvalía latente. Es la tributación que hemos hablado, es en la sociedad. ¿Y qué pasa con los socios? Los socios en el régimen general tienen la tributación efectiva, tributan realmente. ¿Por qué? Porque se considera una permuta de acciones. Si el socio es sociedad y tenían las acciones desde más de un año
y suponía una participación en la sociedad que se fusiona de más del 5% o igual, hay lo que se llama una deducción por doble imposición del 95%. Si no participa durante más de un año en la sociedad que absorbe y además tiene menos del 5%, no existe la bonificación del 95% y por tanto tributa por la totalidad. Y si el socio es persona física, ya sabéis que lo que es una variación patrimonial que tributa en la base de la obra. El régimen especial nos lleva al diferimiento. Las acciones que reciben por el canje se valoran en valor fiscal de las entregadas. No hay beneficio en ese momento. Habrá beneficio cuando se transmite. Por tanto, fijaros que lo más importante es que existe una neutralidad total tanto en las sociedades como en los socios en el régimen especial. Evitamos la tributación en ese momento, la diferimos a futuro. Las excisiones están contempladas también en la Ley 3/2009 y, como es normal, en la Ley del Impuesto de Sociedades, los artículos 68 a 80, y aquí hablamos del 76. Efectos fiscales es una sociedad divide en dos o más partes, hablamos de la escisión total, la totalidad de su patrimonio social y lo transmite en bloque a dos o más entidades que ya existían. ¿Cómo los transmite? Con disolución sin liquidación y, como siempre, atribuye a los socios, con arreglo a una norma de proporcionalidad, los valores representativos, los valores que correspondan y, en su caso, si falta, si la compensación no es suficiente, una compensación económica en dinero que no puede superar el 10%, como hemos hablado antes. Sería una escisión total, gráficamente, sociedad a extinguir, aquí tendríamos a los socios, y extinguimos esta sociedad que en estos momentos tiene dos actividades, una actividad industrial y una actividad de servicios. Más gráficamente, tenemos la sociedad que se extingue, la sociedad, el balance de la sociedad de la escisión sería activo 1, activo 2, patrimonio neto, pasivo 1 y pasivo 2. El activo 1 y el pasivo 1 corresponderían a la actividad empresarial. El activo 2 y el pasivo 2 a la actividad comercial de la transparencia anterior. Para que nos entendamos, actividad industrial y actividad de servicios. Y tendríamos activo 1 y pasivo 1 de la actividad de comercial y el 2 de la de servicios. ¿Qué pasa? La sociedad se extingue, ¡pumba! Se parte en dos. ¿En qué dos queda? La sociedad 1, que será la industrial, y la 2 la comercial o de servicios. ¿Vale? Y aquí tendríamos a la sociedad extinguida, que serían socios de las dos sociedades. Si lo hacemos gráficamente, tendríamos los socios de la sociedad extinguida en la nueva sociedad 1, quedaría una nueva sociedad con el balance extinguido, y la sociedad 2 quedaría con la actividad 2, una nueva sociedad con balance extinguido. Y los socios de la 1 y los socios de la 2 deberían de cumplir las normas de proporcionalidad. Tendrían que ser proporcional en cuanto a la participación en el capital social de ambas sociedades. Solamente puede ser no proporcionales o subjetivas cuando realmente las sociedades que se extienden forman ramas de actividad independientes y con la posibilidad de subsistir por sí mismas económicamente. Luego lo veremos con más detalle. La extinción parcial es, se nos queda una sociedad y se va una rama de la misma. Es decir, una sociedad se agrega en una o varias partes de su patrimonio social que tiene que formar rama de actividad y lo que hace es la transmite en bloque a una o varias entidades de nueva creación o ya existentes y recibe a cambio valores representativos del capital social de estas últimas y, como siempre, tiene que atribuir los socios operación de canje en proporción a sus participaciones y, como siempre, no puede superar el 10% de la compensación. ¿Vale? Aquí tenemos lo mismo, la sociedad que vamos a extinguir, vamos a partir, tenemos dos actividades, aquí tenemos a los socios. Aquí tenemos la sociedad que se extingue
con el balance de la sociedad. Tenemos, como antes, activo 1 y pasivo 1 que pertenece a la actividad 1, activo 2 y pasivo 2 que pertenece a la actividad 2 de esta sociedad y el patrimonio neto que es por diferencia. Aquí tenemos a los socios y la sociedad que se extiende es esta, que puede ser una nueva sociedad, que en este caso he puesto una actividad nueva de inmuebles, pero podría ser estas dos, industrial y comercial. Dicho más bonito, socios de la sociedad que se extiende, se nos quedan aquí. La sociedad que se extiende lo que tiene es el activo de la rama 1 y el pasivo de la actividad 1 se transmite a una sociedad que es la que adquiere y nos quedamos con el resto, en este caso, con el activo de la actividad 2 o de la rama 2 y con el pasivo de la actividad 2 o de la rama 2. Fijaros, ha salido a una sociedad que es la adquirente un activo y un pasivo transmitido que constituye rama de actividad y aquí tenemos a los socios de la sociedad que se extiende que serán socios de aquí y tendrán también participación. Esta es la escisión parcial. Vamos a ver qué diferencia existe entre las decisiones mercantiles desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista mercantil. El concepto en el ámbito mercantil es diferente que el fiscal, porque en el ámbito mercantil se requiere que lo que se aporte sea una unidad económica. Sin embargo, a efectos fiscales, lo que se tiene que aportar es una rama de actividad. Una rama de actividad. Es condición fundamental que exista una explotación económica. Y según las diversas sentencias del Tribunal Supremo y la doctrina de la Dirección General de Tributos, es necesario que esa rama de actividad que se segrega, que se extiende, lo sea desde en la entidad que lo transmite como en la entidad que lo adquiere. Esto es muy importante. O sea, la rama de actividad que se segrega tiene que constituir rama de actividad en la entidad transmitente y en la entidad adquirente. Y luego también lo de la compensación del 10% que hemos comentado. Fijaros, en mercantil, unidad económica, simplemente. Y sin embargo, en fiscal, rama de actividad. Luego veremos el concepto de rama de actividad. Otra cosa importante es que en una sociedad total, una escisión total, perdón, mercantilmente se puede dividir en sociedades y no hace falta que cada una de las sociedades en las que se divide la sociedad sean constituidas por socios de la entidad que se extiende en la misma proporción. Es decir, es requisito único desde el punto de vista mercantil que cuando hay una escisión total podemos aplicar escisiones subjetivas o no proporcionales siempre y cuando exista el consentimiento individual de los socios. Sin embargo, fiscalmente, cuando hay una escisión total y no es proporcional, o sea, es una escisión que denominamos subjetiva, solamente puede acogerse al régimen especial si constituyen por sí mismo ramas de actividad independientes tanto en la sociedad que se extiende como en las sociedades resultantes. Esto es una traba muy importante para todo tipo de sociedades, tanto para las sociedades en las cuales hay problemas con los socios, como para las sociedades familiares que lo que pretendemos es dejar una rama de actividad, una pequeña sociedad, una gran sociedad para cada uno de nuestros herederos. Y esto es una pega, porque implica una carga fiscal importante. Sin embargo, la normativa europea no está de acuerdo y nos dice, la Comisión Europea ha dicho recientemente que esta exigencia, luego lo veremos con más detalle, es indebidamente restrictiva. Es decir, que si estamos hablando de una normativa comunitaria a cumplir como a rajatabla, pues deberíamos de cumplir a rajatabla. Y lo que no podemos permitir es trabas a una movilidad de operaciones de reestructuración que facilite la Unión Europea. Luego comentaremos un poquito más detalles. Como os decía, es muy importante fiscalmente que sepamos lo que es rama de actividad.
¿Qué es una rama de actividad? La rama de actividad, que es condición, como os decía, para las escisiones fiscales, condición fiscal, es definida en el artículo 76.4 de la Ley del Impuesto de Sociedades. Y dice que se entenderá como rama de actividad un conjunto de elementos patrimoniales que pueden constituir una unidad económica autónoma que determina una explotación económica. Es decir, se define como rama de actividad un conjunto de elementos que pueden funcionar por sus propios medios. Entonces, esta rama de actividad puede atribuir en las escisiones o con las operaciones de reestructuración a las entidades adquirentes tanto las deudas contraídas como los activos. Pero luego veréis que hay consultas de la Dirección General de Tributos en que dice que si las deudas contraídas están utilizadas para financiar los elementos que se transmiten, esas deudas se aceptan. Pero si esas deudas no son para financiar los elementos que se transmiten, esas deudas no formarán parte de la unidad económica. Luego lo veremos, si nos da tiempo. Entonces, importante, el concepto de rama de actividad desde el punto de vista fiscal, el concepto de unidad económica simplemente desde el punto de vista mercantil. La diferencia fundamental es que la rama de actividad puede funcionar por sus propios medios de una forma independiente. La unidad económica no hace falta que esté en funcionamiento, es una unidad económica en sí. Puede ser cualquier cosa, aunque no genere esos momentos. Escisiones parciales, fijaros, la escisión total, aportaciones no dinerarias de rama de actividad. En todas ellas es necesario que constituyan ramas de actividad para poder aplicar la ley especial de reorganizaciones fiscales, a esta ley de régimen especial. Es necesario en escisiones parciales, porque es necesario, como os decía, que constituyan ramas de actividad la sociedad la que se escinde, tanto en sede de la entidad transmitente como la adquirente. Escisiones totales. Es necesario que constituyan ramas de actividad para poder aplicar la escisión subjetiva. En aportaciones no dinerarias de rama de actividad, que luego veremos, efectuadas por personas físicas o jurídicas, del artículo 76.3 de la ley, por ejemplo, la aportación de una gasolinera, la aportación de una comunidad o de un empresario individual que se dedica al arrendamiento de inmuebles. Para poder aportarlo es necesario que sea una rama de actividad. No basta aportar solamente los inmuebles, no podríamos acoger una estrategia especial. Y ligado con esto es importante a ver si el arrendamiento de viviendas y el arrendamiento de inmuebles es rama de actividad, porque esto es una operación muy típica. Que te vienen al despacho y te dicen, oiga, yo tengo inmuebles y quiero aportarlos a una sociedad y ¿qué me va a costar? Pues claro, si vamos a la norma general, oiga, le va a costar mucho, porque usted va a tener que pagar un montón de impuestos, porque va a tener que pagar la diferencia entre el valor de la aportación, que es el valor de mercado, el valor de referencia, el valor de adquisición, va a tener que pagar la autoridad municipal, va a tener que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una opción que es, bueno, vamos a considerar que el arrendamiento es rama de actividad y usted, persona física, haga la aportación a una sociedad como rama de actividad de inmuebles. ¿Es esto posible? Sí, es esto posible, pero bajo determinados condicionantes. Es una operación, para mí, muy interesante en situaciones en que puedes aprovecharte de una economía fiscal y de una reorganización y de una financiación que es mucho mejor en una sociedad que en una persona física, incluso por responsabilidad. ¿Qué dice la DGT con respecto a esto? La DGT dice, es una unidad económica autónoma y por tanto determina una explotación económica, por lo tanto rama de actividad. Sí, para el desarrollo de esta actividad de arrendamiento cuenta con los medios materiales y humanos necesarios para el desarrollo. Es decir, una persona con contrato laboral y jornada completa. Esto lo dice una consulta de referencia aquí, pero hay muchas más consultas sobre este tema. Es decir, siempre que la actividad de arrendamiento lo sea como unidad económica que genera rentas, que tenga una persona con contrato laboral que justifique
que está dedicada a la gestión de alquileres, se puede aportar a una sociedad sin la tributación en la persona física que lo aporta. ¿Por qué? Porque es rama de actividad. Luego veremos cómo se aporta. Una pregunta muy típica es, oiga, yo tengo una actividad de arrendamiento de viviendas y tengo también locales. Entonces son actividades diferenciadas. Pero resulta que yo quiero escindir de una sociedad y quiero escindirlo en arrendamiento de locales, sociedad 1, y arrendamiento de viviendas, sociedad 2. ¿Lo puedo hacer? Bueno, pues la DGT en esto es un poco dura. Porque dice, oiga, usted en realidad lo que tiene es una actividad de arrendamiento, no dos. Lo que está haciendo es arrendamiento de viviendas y arrendamiento de locales, pero hace arrendamiento. Por consiguiente, es una única rama de actividad, hay una única organización empresarial y no dos. Por lo tanto, usted no puede acogerse a la escisión porque no constituye dos ramas de actividad, constituye una sola. Otra consulta nos dice que la distinta ubicación y la distinta naturaleza en zonas geográficas de cada uno de los centros de negocio de arrendamiento, que tampoco justifican ramas de actividad diferenciada. Por ejemplo, yo tengo inmuebles en Madrid, inmuebles en Barcelona, una persona en Madrid con jornada completa y una persona en Barcelona con jornada completa. Y estas dos los tengo bajo el paraguas de una sociedad. Entonces me pregunto, oiga, ¿yo puedo escindir esta sociedad en una de arrendamientos de locales y una de arrendamientos de viviendas, amparándome en el régimen fiscal como rama de actividad separadas? Es decir, constituye una rama de actividad la explotación del inmueble de locales y constituye una rama de actividad viviendas. La DGT nos dice, no, es una única rama de actividad de inmuebles, con independencia de que utilice usted dos establecimientos para realizar la actividad. Sin embargo, si tenemos una sociedad que realiza una actividad de promoción y una actividad de arrendamiento, en este caso sí que se puede hacer una separación de dos ramas de actividades. La rama de actividad de promoción y la rama de actividad de arrendamiento, pero ya no es solamente el arrendamiento, tenemos promoción y arrendamiento. Esto yo creo que es muy interesante porque al menos en mi despacho me lo plantean muy a menudo. Yo no sé si a vosotros os lo están tanto como a mí, pero esto es el pan nuestro de cada día. Ahora vamos a ver la fiscalidad del canje de valores. El canje de valores, lo importante, como os decía antes, es que la operación se realiza para que la sociedad adquirente obtenga el control de las sociedades transmitentes. Eso es canje de valores. Control. Es muy importante la diferencia entre aportación no dineraria y canje de valores. El canje de valores tiene prioridad de calificación sobre la aportación no dineraria. El canje de valores es control, toma de control. Y la aportación no dineraria no es control. Es tomar una participación, no es control. ¿Qué es el canje de valores? El canje de valores es una entidad, lo que hace es adquirir una participación en el capital social de otra, dos entidades, que le permita obtener la mayoría de los derechos de voto. Y si ya dispone de una mayoría, la refuerza. O sea, tiene que tener mayoría. Al final de la operación, mayoría. Si ya la tenía, reforzada. Y si no la tenía, que la obtenga. Eso es canje de valores. ¿Cómo se configura? Como un aumento de capital mediante aportación de valores, en las que el aportante lo que hace es recibir títulos de la entidad beneficiaria. Y lo que cabe también es una compensación económica del 10%, etcétera, etcétera, como siempre. En realidad, ¿qué hace el transmitente? El transmitente lo que hace es permuta o canjea los valores que tenía en una sociedad por valores en otra sociedad beneficiaria. Y esta sociedad beneficiaria lo que va a adquirir es el control efectivo. Y si ya lo tenía, lo va a ampliar. Y la entidad beneficiaria lo que hace es acuerda una presión de capital para que la entidad transmitente, por aportación no dineraria, pero que fiscalmente lo calificaremos de canje de valores, le permita obtener la mayoría. O si ya la tenía, que lo haga. Entonces es muy importante la diferencia con aportaciones no dinerarias, insisto, porque la calificación de una operación de canje por aportación no dineraria está mal. O sea, fiscalmente, una operación es de canje cuando lo que se adquiere es el control
mayoría. Y si ya lo tenía, la refuerzo. Y una operación es aportación no dineraria cuando no llega a la mayoría. Cuando no se llega a la mayoría, es aportación no dineraria. Cuando tienes mayoría, es canje de valores. Y repito, la operación de canje de valores es prioritaria frente a una aportación no dineraria especial. Por lo que una operación que cumpla los requisitos establecidos en canje es siempre canje de valores. Aunque también pudiera cumplir los requisitos de las operaciones no dinerarias especiales, pero, insisto, prioridad a la calificación de canje de valores. Aportaciones no dinerarias. ¿Qué tal voy? Bien. Vas bien, Concha. Bien. Voy embalada, pero voy bien. ¿Voy muy rápida o no? No, se te entiende bien. Hay una pregunta, no sé si la quieres contestar ahora o luego, que hace Juan Antonio Santos. ¿Qué implicación puede tener definir una operación como aportación no dineraria en lugar de canje de valores? A ver, desde el punto de vista fiscal, podrían calificártela como que no es así y que no cumple los requisitos de la aportación no dineraria, porque es canje de valores. De todas formas, es un defecto, yo creo que es subsanable y que es un defecto más formal que otra cosa, pero mi consejo, mi experiencia es calificarla como canje de valores. Te la podrían, en un tribunal no, pero en primera instancia podrían ponerte problemas. Luego veremos cómo está calificando la administración tributaria estas operaciones. Yo os aconsejo que lo tengáis muy presente, porque las obligaciones formales, en todo lo que son beneficios fiscales, entre comillas, se toman muy a pecho por parte de la administración. Entonces, yo estoy segura de que al final se podría calificar como que cumple estos requisitos. Claro, los requisitos de aportaciones no dinerarias, como veréis, son diferentes de los requisitos de aportaciones de operaciones de canje de valores. Lo que pasa es que pueden ser coincidentes. Y puede ser que únicamente sea la calificación fiscal, la calificación que le pones en la escritura, porque en realidad una aportación no dineraria es un canje de valores, pero fiscalmente solo es canje de valores si adquiere la mayoría, y esta aportación no dineraria si no. Esa es la diferencia fundamental. Vale. Aportación no dineraria. Ahora, hay dos tipos de aportaciones no dinerarias. Las aportaciones no dinerarias de rama de actividad del artículo 76.3, que es lo que estamos aquí hablando bastante ya, y las no dinarias especiales del artículo 87. A mí esta me gusta mucho, la no dineraria especial, porque son aportaciones de elementos patrimoniales del socio a la sociedad a cambio de títulos. Y la verdad es que da bastante juego para el día a día, para reestructuraciones societarias, para reestructuraciones familiares, que ya veremos en el día 4. Y la verdad es que el tema de aportación dineraria a mí me gusta mucho. ¿Qué es? La aportación no dineraria de rama de actividad, que es una de ellas, es muy fácil. Es una entidad, lo que hace es aporta sin disolverse, cuidado, siempre, liquidación, disolución sin liquidación. Esto está... No, está bien. A otra sociedad de nueva creación ya existente, la totalidad o más rama de actividad, recibiendo a cambio valores representativos del capital social. O sea, simplemente yo tengo una entidad que realiza una actividad económica y esa actividad económica lo que hago es la aporto a otra, ¿vale? Y entonces es una rama de actividad que la recibe otra sociedad. Se exige, pues lo mismo que siempre, que lo transmitido tenga la consideración de rama de actividad en un sitio y en otro. Pasa que a mí me gusta mucho esta aportación cuando quien lo realiza es una persona física, porque yo creo que da mucho más juego. O sea, una aportación no dineraria de rama de actividad no deja de ser una especie como de decisión un poco parecida, ¿no? Sin embargo, cuando vamos al 87.2 de la Ley del Impuesto de Sociedades y vemos que eso también se aplica a ramas de actividad efectuadas por personas físicas a entidades, es muy bueno para muchos casos. Entonces, hace falta una serie de requisitos en esta actividad económica
Yo, de hecho, creo que la primera operación de este tipo que hice fue una aportación de una rama de actividad de una persona física que estaba explotando una gasolinera. Me acordaré toda la vida. Yo estoy hablando, no sé, por hace 25, 30 años. Me acordaré siempre. O sea, era una persona física que estaba desarrollando, era una gasolinera y estaba explotando eso como una persona física y tenía pues todo, o sea, tal. Claro, tenía una responsabilidad impresionante, la contabilidad era complicada, la tributación era un marrón y yo dándole vueltas digo, oye, pues hacemos la primera operación, hacemos una aportación de la rama actividad. Me tuve que estudiar, bueno, pues no os podéis imaginar cómo. Y la verdad es que salió muy bien, o sea, ahora de hecho funciona todavía como una sociedad vamos, para la explotación de gasolineros. Entonces, es muy importante que esa rama de actividad, que ya os he dado antes la definición, ¿vale? Que esta rama de actividad la esté realizando una persona física. Entonces, esta persona física lo que hace es aportar la rama de actividad a una entidad. Pero es necesario, puede aportar todos los elementos, pero es necesario que esos elementos estén afectos a la propia actividad. Y es necesario que lleve la contabilidad conforme al Código de Comercio. También nos dice la norma, bueno, en muchas consultas, que no es necesario que se transmitan todos y cada uno de los elementos de rama de actividad. O sea, puedes transmitir los que veas necesarios para que exista realmente una explotación económica. Fiscalmente, la aportación de la rama de actividad es una persona autónoma. Por lo que para aplicar este régimen especial a ese tipo de operaciones, tiene que cumplirse una serie de requisitos que ahora los vamos a ver. Fijaros, ¿qué actividad económica se puede aportar? Pues se puede crear cualquier actividad económica que realice la persona física, ya sea empresarial o profesional. Importantísimo, que lleve la contabilidad conforme al Código de Comercio, que es el diario, cuentas anuales e inventarios. Basta con que la contabilidad se haya llevado en el ejercicio anterior. No es necesario un histórico de todos los... hasta hace poco no era necesario que los libros, registros del Código de Comercio estuvieran legalizados por el notario y presentados al por el registro mercantil y presentados al mismo. Sin embargo, la consulta de la Dirección General de Tributos de julio del 2020, en contra de todas las anteriores, dice que no, que para que se pueda aportar una rama de actividad por persona física, no solamente es necesario que lleve la contabilidad conforme al Código de Comercio, sino que también es necesario que los libros estén legalizados y presentados al registro mercantil como prueba de que lo llevaba. Si no, ya puede ser un montaje. Entonces, lo que se hace es pues, ser un poco más exigente en esto, ¿no? También es verdad que si en esta actividad económica hubiera algunos bienes que son del propio patrimonio personal, para eso es necesario, para poderla aportar con este régimen especial, es necesario que hubieran estado afectos a la actividad económica como mínimo 3 años antes de la aportación. Una operación típica y también muy bonita, que a mí me gustó mucho y que también la he hecho. En mi caso era una persona física que tenía una sociedad con 55 inmuebles, sociedad inmobiliaria con persona, Ella particularmente, como persona física, estaba también explotando arrendamientos de inmuebles. ¿Vale? Tenía una persona con contrato laboral, jornada completa y todo el rollo, pero como persona física. Esta señora ya empezaba a ser mayor. Yo le dije, oye, para una planificación buena, yo lo que haría es aportar la rama de actividad de inmuebles a tu sociedad de inmuebles. Tenías solamente un heredero. Unificas todo y no dejas el marrón a tu heredero de tener que llevar la actividad como empresario individual de inmuebles y la sociedad. Y además, tenemos la ventaja de que al hacer la aportación de rama de actividad no pagarás plusvalías municipales, o sea, lo dejarás diferido. Bueno, llevaba 2 años haciendo la actividad y le dije, hasta que no tengas 3 años no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista fiscal la afectación y desafectación de los bienes a una actividad económica se tiene que transcurrir 3 años. Entonces tienes que demostrar que has tenido los bienes 3 años afectos a la actividad económica
para que puedas gozar de que se considere una rama de actividad consolidada. Perdón por la redundancia. ¿Vale? Entonces, si tienes una actividad inmobiliaria en una persona física, con persona con contrato laboral, jornada completa, suficientes inmuebles para que una persona lleve la gestión. Y esta rama de actividad lleva contabilidad por Código de Comercio, la aportas como rama de actividad a una sociedad, está acogida al régimen especial del diferimiento y de la neutralidad que contempla esta norma. Pero es muy importante que sepáis que el diferimiento o la neutralidad solamente afecta a las rentas que puedan considerarse como ganancias de patrimonio, es decir, inmuebles. Pero si fuera una sociedad en la que una rama de actividad que tuviera existencias, no sé, por ejemplo, una papelería, lo que está en existencias en circulante, entonces no, se considera que se transmite a valor de mercado. En este caso no cabría el diferimiento. O sea, solamente existe el diferimiento y la neutralidad impositiva en este caso para aquellos bienes que en la declaración de renta de la persona física tributasen como ganancias patrimoniales, no las que tributasen como actividad empresarial. ¿Sí? Albert, que te veo, ¿queda claro? Clarísimo. Vale. Bueno, fijaros aquí, ahora entramos en la aportación no dineraria especial. ¿Sí? Aportación no dineraria especial. Antes hemos visto la aportación de rama de actividad, ¿eh? ¿Lo veis? Aportación no dineraria, rama de actividad. Y ahora vamos a entrar en la aportación no dineraria especial. No de rama de actividad, la no dineraria especial, que es la otra, os he dicho, en aportaciones hay la aportación de rama de actividad y la aportación no dineraria especial. Y os he dicho, la aportación no dineraria especial se diferencia del canje de valores en la participación de la sociedad adquirente, ¿vale? Pues se considera una aportación no dineraria especial cuando una sociedad aporta a otra títulos que le permiten, después de la aportación, adquirir al menos el 5%. Entonces, imaginaros, antes de la aportación, ¿qué participación ostenta en la de abajo? Menos del 5%. Después de la aportación, aporto. ¿Sigo con menos del 5%? No puedo aplicar el régimen especial. Tengo que aplicar el régimen general. Si después de la aportación tuviera lo que tuviera aquí, llego a más del 5%, es diferimiento. Salvo que adquiera el control, en cuyo caso es canje de valores. ¿Sí? Sí. Concha, nos quedan 10 minutos, Concha. Esto me lo salto. Voy a los requisitos subjetivos, que es lo más importante. A ver, todo lo que os he explicado es muy importante, pero se tumba si no existe el requisito subjetivo del régimen especial, que es el motivo económico válido. Las operaciones, estas que os he explicado, tienen que darse dentro de un motivo económico válido, que no tenga solamente finalidad fiscal. O sea, si tiene finalidad fiscal, no puedes aplicar el régimen especial, ¿vale? ¿Qué motivos generales están admitidos por la Dirección General de Tributos? Mejorar la capacidad comercial, mejorar la financiación, dar mayor agilidad y eficacia en la gestión y resolución de la dinámica normal de la empresa, centralizar la planificación y toma de decisiones, optimizar distribución de recursos, reducir costes, mejorar la capacidad comercial y la financiación, racionalizar las actividades, abaratar costes, dar mayor solvencia, eso es muy importante. Todo el mundo dice lo mismo, solvencia y reforzamiento de estructura financiera, disociar e independizar áreas de negocio, separar riesgos económicos, atraer nuevos inversores, lo típico. O sea, una sociedad se escinde, ¿para qué? Para que en la escindida atraiga nuevos inversores, con la opción de capitalizarla, de facilitar salir a bolsa, etc. También permitir el acceso a trabajadores directivos, adaptar la estructura o modificación legal. Estos son los requisitos subjetivos que son súper importantes. Entonces, todos estos son los motivos económicos válidos, como veremos luego cuando hablemos el próximo día de sociedades holdings y sociedades familiares,
es importantísimo que tenga en cuenta los factores futuros. Es decir, puede ser un motivo económico válido hoy, pero si mañana se ve que ese motivo económico válido tiene clarísima una disminución de la tributación, te pueden tumbar el motivo económico válido que lo era en ese momento. Por tanto, la determinación de la existencia de un motivo económico válido puede depender de factores futuros, lo dice el Tribunal Supremo. Aquí he hecho 4 puntitos que iremos muy rápidas de situaciones especiales. Sociedades inactivas, ¿qué pasa? O sea, ¿se pueden entrar en todo este juego de sociedades inactivas? Bueno, pues hay que analizar la finalidad. Es posible si el motivo es obtener una nueva financiación, potenciar las actividades, etc. ¿Qué pasa con las entidades con BINs, con bases imponibles negativas? Operación muy típica. Oye, mira, lo tengo muy fácil. Esta sociedad tiene BINs, bases imponibles negativas. La absorbo y compenso BINs. Cuidado. Si el único motivo es el aprovechamiento de las bases imponibles negativas, no es motivo económico válido. Sí que es motivo económico válido que hay otros motivos que lo justifiquen, como por ejemplo la racionalización, la financiación, el desarrollo, etc. ¿Vale? Separación de actividades, ya os lo he comentado, promoción y arrendamiento. Excisiones parciales, ya os lo he comentado, régimen de actividad. Excisiones parciales financieras y posterior donación, esto es muy curioso. Es una excepción financiera, o sea, una sociedad tiene una actividad normal y luego tiene una holding, una hija, una sociedad hija, que tiene participaciones en sociedades, ¿vale? Lo que se hace es escindir esta parte financiera. Y a continuación, realizar una donación. Esto es posible porque estamos utilizando la donación, estamos utilizando el motivo económico válido para llegar a una donación posterior. Bueno, pues tenemos de todo. Hay alguna consulta que te dice que sí, porque la excisión tendría a separar riesgos, independizar tomas de decisiones, mejorar la gestión, etc. Y que en definitiva la donación va a pagar impuesto de donaciones igual que hubiera pagado antes. Y sin embargo, hay otras consultas que te dicen que, con lo cual lo que hay que hacer es buscar siempre un motivo económico válido consolidado por la propia administración. Lo de las decisiones totales y la proporcionalidad con la Comisión Europea ya lo he explicado. La decisión total para el testamento lo dejaremos para el próximo día, que ya veréis que sí que es posible. Operaciones en cadena de canje de valores a partir de decisiones financieras. O sea, programar una reconversión total de un grupo de sociedades mediante canjes de valores, aportaciones unitarias, decisiones financieras, etc. Es posible que estén concatenadas siempre que se persiga un motivo económico claro, con lo cual sí que es posible. Las aportaciones de rama activa por personas físicas, hay miles de consultas, y ya os he explicado que yo lo he hecho y lo he pasado bien. Y aquí, para terminar, os he hecho una notita de las áreas de comprobación de la administración tributaria. Y con esto ya acabo porque además estoy a fondo. A ver, la administración tributaria, ¿qué hace? Comprueba, primero, que se cumplan en las operaciones las definiciones mercantiles y fiscales que hemos comentado antes de todas las operaciones de fusiones, escisiones, canje de valores, aportaciones unitarias y aportaciones públicas. Segundo, comprueba que existan realmente las circunstancias que determinan la aplicación del motivo económico. Tercero, ver que se aplica correctamente. ¿Vale? Estas son las áreas de comprobación. ¿Qué áreas son de riesgo? Incumplimiento de rama de actividad, en excisiones parciales y en excisiones subjetivas, básicamente. Que no pasa con el mercantil, porque acordaos que os decía que en la normativa mercantil hay unidad económica, ¿vale? Y que la normativa mercantil basta con el consentimiento individual de los afectados. Sin embargo, en la normativa fiscal tiene que constituir ramas de actividad. ¿Qué más? Incumplimiento de la proporcionalidad cuantitativa. Es decir, si tú tienes a un socio que le das por canje de valores un importe superior al que le correspondería, lo mira y dice, uy, esto no está bien. Por tanto, proporcionalidad cuantitativa. Luego, comprueban que las aportaciones ordinarias de activos están realizadas con deudas que afecten a la actividad. ¿Vale? Cuando hay deudas que no están contraídas para adquirir esos activos, como os he dicho antes, patapam. Luego, área de riesgo, los canjes de valores en los que intervienen entidades residentes en paraísos fiscales.
Y luego en rojo os he puesto las áreas de riesgo en materia de finalidad de las operaciones. Es decir, si intervienen sociedades inactivas y el objetivo es compensar las BINs, o sea, es decir, por ejemplo, hay activos con plusvalías tácitas que se van a transmitir en una sociedad, lo que hace es incorporar una sociedad con bases imponibles negativas y entonces, ¿qué pasa? Pues que se juntan y pagas menos, ¿vale? Pues eso lo comprueban. O sea, compruban que realmente las operaciones que tienen, las sociedades que tienen bases imponibles negativas, denominadas BINs, cumplan realmente con otros motivos económicos válidos que no solamente sea este. ¿Y qué más? Y también miran las operaciones de escisión y después venta para poder evitar las plusvalías. Y esto es lo que básicamente mira la administración. Concha, tienes, Concha, un par de preguntas. Bueno, la próxima sesión, el día 4, os espero para reestructuración y empresa familiar. Y espero que esta sesión os haya compensado el escucharme. Muy bien. Concha, tienes una pregunta que dice, ¿qué piensa la justicia europea del régimen de reestructuraciones español? Pues básicamente que las operaciones de escisión total que no sean, que exige la normativa comunitaria, perdón, la normativa española, que sean proporcionales entre los socios, dice que es inaceptable, que tiene que corregirlo porque pueden existir escisiones totales subjetivas. Es decir, yo tengo una escisión y le doy a este un trocito, a este otro y a este otro, porque los socios se llevan mal, porque es para planificar el futuro, y esto es lo que aquí no se puede hacer si no es por ramas de actividad en concreto. Sin embargo, la justicia europea considera que esto no es aceptable y que hay que corregirlo. O sea, que te ponen trabas. Eso es lo que opina la justicia europea. Y de hecho, estamos esperando que cambien porque ya le han dado un aviso. Muy bien. Aquí también le estoy leyendo si podremos disponer del PowerPoint. Sí. Podréis disponer del PowerPoint. Muy bien. Pues si no, no sé si hay alguna otra pregunta o alguien que quiera levantar la mano. Bien, pues Concha, hemos cumplido con el horario, a pesar de los temores que tú tenías. Fue increíble, ¿no? O sea que yo creo que ha sido muy claro y creo que el próximo día será más interesante el 4 de mayo, incluso si es posible, porque vamos a tratar de la empresa familiar. Y la empresa familiar... Todas estas operaciones, cómo juegan con la planificación de una empresa familiar, protocolo, etcétera. Claro, y ahí sí que nos afecta más directamente, incluido si es posible o si cabe, a los notarios también. Para planificar, por el que tenemos. O sea que muchas gracias, Concha. Gracias a vosotros. Espero que hayáis disfrutado de la sesión y os esperamos el día 4 de mayo. Gracias. Muchas gracias.